Bienvenidos a Cerebro en Contexto, el podcast del Departamento de Neuropsicología de la Universidad del Valle de Guatemala. Este es un espacio de aprendizaje donde ponemos al cerebro en distintos contextos para aprender de cómo funciona, cómo lo cuidamos y qué necesitamos. Mi nombre es Elisa Velázquez y soy estudiante de la maestría en Neuropsicología. Y yo soy la doctora García de la Cadena, Claudia García de la Cadena, directora del programa de Neuropsicología. Bienvenidos. Está con nosotros, bueno, esta es la segunda parte, está con nosotros el doctor Sánchez, Orlando Sánchez, que es docente de la maestría en Neuropsicología Aplicada. Es docente de hace muchos años, es mexicano, viviendo en Estados Unidos, es de Oaxaca, un área muy bonita de nuestro país, de México. Y bueno, está con nosotros hablando de un tema, ¿verdad? Sobre las competencias multiculturales de los neuropsicólogos. Elisa, te doy la palabra para que preguntes al doctor. Claro, como dijo, si no han visto el episodio anterior, paren regresen allá y luego vuelven. Pero vamos a hablar de cómo la multiculturalidad ya en nuestro ejercer profesional, o cuando alguien de pronto visita a un profesional porque está buscando ayuda, porque también pueden estarnos escuchando personas que están buscando un neuropsicólogo. ¿Qué pasa cuando el neuropsicólogo no habla el mismo idioma del consultante? Sí, y esas son unas de las barreras. Desafortunadamente, aunque se están superando esas barreras, pero barreras hay muchas. Y en un país como Guatemala, donde la disciplina está en su infancia, se está desarrollando. Entonces, la disciplina está desarrollando una identidad como profesión. Entonces, por el momento, si una persona que no habla el mismo idioma del neuropsicólogo va a presentar ciertas barreras. La principal es, bueno, cómo nos comunicamos. Entonces, sería ideal que como profesión empiecemos a desarrollar, bueno, que se da en otros lugares, en otras naciones. Ya ya tienen bien organizado una fuente de intérpretes de diferentes, principalmente de los idiomas más comunes en esa región. Entonces ya se tiene, ya los profesionales cuentan, y no solo el psicólogo, neuropsicólogo, es el doctor de cuidado primario, es cualquier profesional, ya tiene acceso a intérpretes, ya sea por teléfono, ya sea en persona, ahora con la tecnología. Entonces ya existe eso, pero en Guatemala, al no existir, ahí es la primera barrera, es cómo yo como profesional empiezo a desarrollar esas conexiones. Y para ser honesto, como no practico en Guatemala, ni siquiera, pero yo empezaría ahí, es de decir, platicar con colegas cuáles son los idiomas más comunes acá, especialmente en mi región. ¿Por qué? Porque voy a anticipar de dónde el idioma que va a venir una persona que va a buscar mis servicios. Entonces voy a hacer lo posible por conectarme con intérpretes. Y claro, necesitamos ver cómo se le compensa al intérprete, cómo se le contacta. Yo necesito educar a mi intérprete porque el intérprete para un psicólogo o neuropsicólogo es otro instrumento, como muchos, como nuestras pruebas. Entonces, educo al intérprete de qué manera va a formar parte y lo incorporo. Si puedo conseguir a un intérprete profesional, qué mejor, pero si no, a alguien de tal vez alguna comunidad o a alguien que estudió y maneja el idioma, o ya al último de los casos, pedirle a mi paciente si por casualidad en su familia hay alguien que sea bilingüe. No es lo ideal, pero en mi deseo de ayudar, si la dinámica, porque también hay que ver la dinámica familiar, no es simplemente pedirle a alguien que nos ayude, si vamos a incorporar a ese familiar que sea con un propósito de hacer el bien, no solo al paciente, pero a la familia. Entonces, igual, traigo a la persona que me ayude en mi trabajo, igual educo a esa persona de qué manera va a participar y llevo a cabo la evaluación. Entonces, aunque hay barreras, pero hay
creatividad de cómo podemos, no les digo que va a ser fácil, pero hay maneras en las cuales podemos aplicar la creatividad mientras la profesión resuelve estos problemas de una manera más sistemática. ¿Y cuáles diría usted que son 3 características que diferencian a un intérprete de un psicólogo o neuropsicólogo de una persona que está interpretando una conferencia, por ejemplo? Bien, entonces, a ver, el intérprete profesional, del intérprete sin ese entrenamiento profesional, al intérprete que simplemente habla el idioma. Sí, hay distinciones importantísimas. El profesional, porque el interpretar, los que son bilingües me van a entender. El lenguaje se divide en ciertas dimensiones. El profesional, ya imagínense una persona que baila a nivel profesional con una elegancia, con una facilidad. Ese es el profesional. Tiene esa capacidad de rápidamente interpretar, y hay diferentes maneras de interpretar. Hay intérpretes profesionales que al instante que mis palabras salen, ese intérprete ya está traduciendo. A nivel ya avanzado, ustedes ven personas que tienen los audífonos, sí. Sí, porque van interpretando, pero entonces el intérprete profesional es útil en el sentido de que incluso ellos nos van diciendo, no hablen, o sea, porque uno se pone a hablar, entonces con el intérprete que no es profesional, uno tiene que tener más cuidado por ejemplo, qué palabras uso: trauma cráneoencefálico o trastorno de estrés postraumático. Entonces tengo que tener cuidado de que hable de una manera donde el intérprete que no es profesional necesita, le voy a facilitar la traducción. La persona que simplemente habla, creo que la diferencia más grande en trabajando con una persona así es que tal vez en su deseo de ayudar empieza a agregar información o ya me está dando su versión que no es del paciente, es de él. Entonces requiere más. Como profesional, me involucro menos con el profesional, un poco más con el que no es profesional, pero sabe un poco más el idioma, y me involucro mucho más con la persona que es familiar. Bueno, y también hemos hablado que la formación es el otro desafío que podría tener la multiculturalidad, aunque usted ya nos ha dicho que ha pasado a ser más optimista en esa área, pero si pudiéramos decir a las personas 3 cosas que pueden pensar en su formación de neuropsicólogos, neuropsicólogas, psicólogos, profesionales que trabajan con personas, ¿cómo incorporarlo? Porque desde mi perspectiva, tal vez los casos más desafiantes han sido los que tienen un componente cultural que no tiene una respuesta de si es esto, entonces B, si es esto, entonces C, si es esto, entonces D. Sino es como tan amplio que requiere un criterio, un análisis. Entonces, sí pienso que es tal vez uno de los mayores desafíos que tenemos. Claro. Y sobre todo con esto, cuando decimos no tenemos acceso, no tenemos recursos, no tenemos cómo delimitamos esa parte de cuándo estoy dando mucho y cuándo es mejor referir, cuándo, como nos decía en la clase usted, ¿verdad? O sea, hay momentos en los que es mejor referir para no intervenir, porque entonces todas esas partes de dilemas que nos puede causar también y complicaciones. Entonces, ¿cuáles son sus 3 recomendaciones en toma de decisiones y en formación para profesionales que están en esta área? Bueno, buenísima pregunta. A ver, 3 recomendaciones. La primera, que el profesional se conecte a nuestra ciencia, que ya hay una ciencia, hay un corpus, hay una literatura que habla acerca de este fenómeno. Y si no sabe, porque es amplia, es vasta, por favor, denme información. Yo con mucho gusto los apunto, les doy la dirección hacia donde está esa literatura. Es importantísimo saber, conocer esa literatura, número 2.
la autoconciencia es clave. Vital. Si el profesional no se ha hecho ese autoevaluación, autoanálisis, es importante. Número 3, consultar. Entonces, y les doy un ejemplo hoy. Hoy estoy impartiendo el curso de competencias multiculturales. Tengo un estudiante donde hizo un perfil sobre una persona afro-jamaiquina. Entonces, para prepararse, y esta es una simulación, es decir, este estudiante hizo de cuenta que iba a trabajar con una persona de fondo afro-jamaiquino. Entonces, la tarea es, bueno, me voy a educar para saber de qué manera ayudo a esta persona. Él consiguió un libro dedicado a esta población. ¿Y qué hace mi estudiante? Se conecta directamente con el autor del libro. Y el autor del libro lo empieza a asesorar acerca de, sí, considera esto, considera aquello, considera aquello. Entonces, cuando uno no sabe, es el asesorarse y, por favor, considérenme un recurso. Yo con mucho gusto, si está en mis manos. Pero eso es lo bonito de la profesión, es que cuando la profesión ya es más unida, tenemos ese acceso a nosotros, a dar esa consulta. Yo veo casos todo el tiempo donde no estoy del todo seguro, pero ¿qué hago? Me conecto, muchos de ustedes conocen al doctor Ted Judd, mi mentor, mi asesor. Está pasando esto. Y como él, tengo varios en mi red donde siempre tengo una duda, no sé, voy con estas personas que me pueden orientar, porque a veces los humanos somos complejos y a veces necesitamos un poco más de ayuda. Creo que el pretender que somos perfectos y que ya lo sabemos todos es un error, cometemos un error y tal vez no le damos el servicio al público si tenemos ese sesgo. Entonces, conocer la literatura, autoconciencia y consultar. Excelente. Quisiéramos tenerlo más tiempo acá y quisiéramos que ustedes escucharan más del doctor, pero doctor, ¿lo pueden contactar en algún lugar? Claro que sí. Puede ser su correo. Mi correo es Sancho, SANCHO, @educacionedu.spu. Sí, la Universidad Pacífica, Seattle Pacific University. Sí. Ok. No se olviden de sintonizar las redes sociales del Departamento de Neuropsicología para enterarse también de todas las actividades que se planifican para que puedan formarse y continuar haciendo nuestro mejor trabajo para las comunidades con quienes estamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.